Atención México, porque lo que acaba de ocurrir entre Claudia Sheinbaum e Isabel Díaz Ayuso ya dejó de ser una simple polémica diplomática. Esto escaló a un choque político internacional, donde terminó exhibida no solamente una figura de la derecha española, sino también un sector completo de la oposición mexicana, que apostó todo a una jugada que les explotó en las manos. Y ojo con esto, porque al final de esta historia aparece un documento enterrado durante siglos que cambió por completo la conversación y dejó a Ayuso sin salida. Un documento firmado por la propia corona española que contradice directamente todo el discurso que vino a vender a México. Así que quédense hasta el final, porque aquí no estamos hablando solamente de Hernán Cortés, estamos hablando de poder, de narrativa, de memoria histórica y de una operación política que terminó convertida en humillación internacional. Y antes de entrar de lleno, si les interesa este tipo de contenido sobre política, poder, operaciones mediáticas y movimientos que impactan directamente a México, suscríbanse al canal, dejen su like y comenten desde qué estado nos ven, porque lo que viene en los próximos meses se va a poner todavía más intenso. Todo empezó el 4 de mayo. Isabel Díaz Ayuso aterrizó en México con una agenda planeada para 10 días. 10 días de reuniones, eventos, homenajes, entrevistas y encuentros políticos cuidadosamente organizados. Pero la visita empezó a descarrilarse casi desde el primer momento, porque Ayuso no llegó como una turista diplomática, llegó como una figura política dispuesta a provocar. Y eso cambia todo. La presidenta de la Comunidad de Madrid vino acompañada por una narrativa muy concreta: reivindicar la conquista española, defender la llamada hispanidad y posicionarse como una especie de referente internacional de la derecha iberoamericana. El problema fue el tono. Porque una cosa es hablar de cooperación histórica entre países y otra muy distinta es venir a México a hablar como si el país hubiera sido creado gracias a España. Y eso fue exactamente lo que hizo. En uno de sus discursos, Ayuso soltó una frase que incendió el ambiente político y mediático casi de inmediato. Dijo que México no existía hasta la llegada de los españoles. Así, directo, sin matices, sin medir el tamaño del golpe. Y en cuestión de horas comenzó la tormenta. Porque millones de mexicanos escucharon a una política extranjera decir, en territorio mexicano, que las civilizaciones originarias prácticamente no contaban. Como si Tenochtitlán hubiera sido una tierra vacía esperando la llegada europea. Como si siglos de cultura, astronomía, arquitectura, comercio y organización política fueran irrelevantes. Ahí fue donde la situación dejó de ser un error diplomático y empezó a convertirse en algo mucho más peligroso. Porque detrás del discurso había otra línea narrativa moviéndose en paralelo, una línea que pocos estaban viendo al principio. Ayuso no vino sola políticamente, se reunió con figuras del PAN, posó con legisladores opositores. Se tomó fotografías con personajes que llevan meses tratando de instalar la idea de que México camina hacia una dictadura. Y entonces todo empezó a conectarse. La investigación política alrededor del viaje comenzó a señalar que no era solamente una visita cultural. Había una operación de confrontación política detrás del recorrido. Una operación donde Ayuso funcionaba como vocera internacional de una narrativa contra el gobierno mexicano. Pero el problema fue que la apuesta se le salió de control. Porque mientras Ayuso subía el tono, Claudia Sheinbaum tomó otra decisión completamente distinta. Y aquí viene la parte importante. No respondió con insultos, no cayó en provocaciones, no hizo un escándalo diplomático, respondió con un documento histórico. Y eso fue un golpe quirúrgico. Si hasta aquí la información les está pareciendo fuerte, imaginen lo que viene, porque el documento que sacó Sheinbaum prácticamente dejó sin argumentos a toda la operación política montada alrededor de la visita. El 7 de mayo, la presidenta publicó un edicto firmado en Valladolid en el año 1548, un documento oficial firmado por el príncipe Felipe en nombre del rey Carlos I de España. Sí, el mismo imperio español, el mismo reino bajo el cual ocurrió la conquista, y el documento era demoledor porque reconocía directamente abusos y atrocidades cometidas por Hernán Cortés contra indígenas esclavizados en América. No lo escribió Morena, no lo escribió la 4T, no lo inventó ningún activista moderno, lo firmó la propia corona española. El texto ordenaba liberar indígenas esclavizados por el Marqués del Valle, y el Marqués del Valle era Hernán Cortés. Ahí se derrumbó buena parte del discurso de Ayuso.
Porque mientras ella intentaba presentar a Cortés como símbolo de civilización y encuentro histórico, Sheinbaum respondió con pruebas oficiales de que incluso la corona española reconocía excesos gravísimos durante la conquista. Y eso cambió completamente el tablero. Porque ya no era izquierda contra derecha, era historia documentada contra discurso ideológico, era un documento real contra una narrativa política improvisada. Y ahí comenzó el verdadero derrumbe del viaje. Poco después vino otra señal brutal. La Arquidiócesis Primada de México canceló la misa programada en honor a Hernán Cortés y la Malinche. Cancelada, sin ceremonia, sin homenaje, sin acto simbólico. Y aunque después hubo explicaciones administrativas, dentro del ambiente político ya era evidente que la visita estaba entrando en terreno tóxico. Luego vino otro golpe. Los premios Platino, donde Ayuso esperaba tener presencia importante, también terminaron tomando distancia. Y entonces comenzó la tensión paralela que terminó cruzándose con todo el conflicto principal, la narrativa de victimización. Porque cuando la agenda empezó a colapsar, Ayuso regresó a España y desde allá lanzó una ofensiva mediática, asegurando que había sido perseguida políticamente en México. Dijo que hubo presión, dijo que hubo hostilidad, dijo que prácticamente se le había tratado como enemiga del Estado. Pero aquí ocurrió algo clave. Las propias instituciones mencionadas por ella comenzaron a desmentirla. Los organizadores de los premios Platino negaron presiones del gobierno mexicano. La iglesia aclaró temas administrativos y poco a poco empezó a construirse otra percepción mucho más peligrosa para Ayuso, que había perdido el control político del viaje. Porque detrás del caos había una realidad incómoda. Nadie esperaba que México respondiera con tanta firmeza y tanta precisión, y menos con documentos históricos firmados por España. Si están llegando hasta aquí, no se vayan, porque todavía falta la parte donde incluso el propio gobierno español termina soltándole la mano a Ayuso. Y ahí fue donde todo explotó de verdad. Cuando Ayuso volvió a Madrid, intentó reposicionarse como víctima de un gobierno autoritario. Empezó a declarar que México vive una situación gravísima de violencia, que muchas regiones están controladas por el narcotráfico y que ella había estado prácticamente bajo amenaza. Pero el problema fue el momento, porque venía de pasar días enteros reuniéndose con políticos mexicanos, participando en eventos públicos y moviéndose con total libertad. Entonces, las declaraciones comenzaron a sonar más a discurso político que a denuncia real, y ahí apareció Pedro Sánchez. El presidente del gobierno español prácticamente la dejó sola. La describió como una política especializada en generar confrontaciones dentro y fuera de España. Eso fue devastador. Porque la narrativa de Ayuso necesitaba respaldo institucional español. Necesitaba que Madrid cerrara filas con ella. Pero ocurrió lo contrario. La sensación internacional empezó a ser que había provocado un conflicto innecesario y que después intentó convertir el fracaso político en persecución diplomática. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum mantuvo exactamente la misma estrategia. No escaló el pleito. No cayó en provocaciones personales. Siguió con agenda de gobierno. Y ahí vino el contraste más duro de toda esta historia. Mientras Ayuso daba entrevistas defensivas en Radio Española, Sheinbaum avanzaba en negociaciones con la Unión Europea para la firma del Acuerdo Global Modernizado, una negociación gigantesca, con impacto comercial real, con inversión, con apertura de mercados, con presencia de figuras clave europeas. Ese contraste fue brutal políticamente. Porque una imagen mostraba confrontación y escándalo, la otra mostraba poder institucional y negociación internacional. Y ahí empezó el nerviosismo dentro de sectores de la oposición mexicana, porque muchos de los políticos que aparecieron sonrientes junto a Ayuso comenzaron a desaparecer silenciosamente de la conversación. Las fotos dejaron de circular, los mensajes bajaron de intensidad, las entrevistas se frenaron, porque el costo político comenzó a crecer, especialmente después de que Ayuso describiera a México desde España como un país prácticamente dominado por el narco. Ahí la situación se volvió incómoda incluso para votantes opositores, porque una cosa es criticar al gobierno mexicano y otra muy distinta es respaldar a una figura extranjera que golpea públicamente la imagen del país entero. Y aquí aparece la subtrama que recorrió todo el conflicto desde el inicio.
la operación política fallida, porque documentos, testimonios y movimientos políticos apuntan a que el viaje buscaba algo mucho más grande que una agenda cultural. Buscaba alimentar un frente internacional contra el proyecto político de Sheinbaum y Morena. Pero hubo un error fatal. Subestimaron el nivel de respuesta política que tendría México. Subestimaron la reacción social. Y subestimaron el peso simbólico que todavía tiene la conquista española dentro de la memoria colectiva mexicana. Eso fue lo que terminó destruyendo la operación. Porque no fue solamente una discusión histórica. Fue una discusión sobre soberanía, sobre dignidad política, sobre el derecho de México a responder cuando una figura extranjera cruza ciertos límites. Y aquí viene algo todavía más importante. Hace algunos años, probablemente una situación así habría terminado con silencio diplomático. Muchos gobiernos latinoamericanos preferían evitar confrontaciones con Europa. Preferían bajar la cabeza. Preferían minimizar declaraciones ofensivas para no generar tensiones. Pero el tablero mundial cambió. México hoy tiene peso económico, tiene peso comercial, tiene influencia regional y tiene una presidencia que entendió algo fundamental. Responder con inteligencia puede ser más devastador que responder con furia. Por eso el documento de 1548 fue tan letal políticamente, porque convirtió la discusión emocional en una discusión histórica documentada y dejó a Ayuso atrapada defendiendo una versión romantizada de la conquista que ni siquiera el propio imperio español sostenía completamente. Esa fue la verdadera derrota, no la cancelación de eventos, no las críticas, no las entrevistas. La derrota real fue narrativa, y en política moderna, perder la narrativa puede destruir una operación entera en cuestión de días. Hoy, Ayuso intenta reconstruir el episodio desde España, hablando de censura y persecución, pero la percepción ya quedó instalada. Vino a México buscando protagonismo político internacional y terminó regresando con una crisis encima. Mientras tanto, Sheinbaum salió fortalecida, no solamente frente a su base política, también frente a sectores moderados que vieron una respuesta fría, institucional y respaldada con documentos históricos. Y esa diferencia pesa, porque una cosa es hacer ruido y otra muy distinta es controlar el tablero. Lo ocurrido en estos días deja una señal muy clara para cualquiera que quiera intervenir políticamente en México desde el extranjero. Este ya no es el país que agachaba la cabeza frente a discursos coloniales disfrazados de hispanidad romántica. Y cualquiera que intente jugar esa carta va a encontrar una respuesta mucho más dura de lo que imagina. Porque al final, detrás de todo este choque diplomático, quedó expuesta una verdad incómoda. No fue un malentendido, no fue confusión, fue una operación política que salió mal. Y cuando una operación política fracasa frente a millones de personas, el daño puede durar años. Vamos a seguir atentos a todo lo que ocurra alrededor de este conflicto y especialmente a las repercusiones internacionales que todavía pueden venir tras la firma del acuerdo con la Unión Europea. Así que suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones y no se pierdan el siguiente video, porque lo que está pasando entre México, Europa y la nueva disputa política internacional apenas está comenzando.